Lecturas del sábado de la octava semana del tiempo ordinario. Lectura del libro de Sirácides o Eclesiástico. Capítulo 51, versos del 17 al 27. Te doy gracias y te alabo, Señor, y bendeciré tu nombre para siempre. Desde mi adolescencia, antes de que pudiera pervertirme, decidí buscar abiertamente la sabiduría. En el templo se la pedí al Señor, y hasta el fin de mis días la seguiré buscando. Dio su flor y maduró como racimo de uvas, y mi corazón puso en ella su alegría. Mi pie avanzó por el camino recto, pues desde mi juventud seguí sus huellas. Tan pronto como le presté oídos, la recibí y obtuve una gran instrucción. La sabiduría me ha hecho progresar, por eso glorificaré al que me la concedió. Decidí ponerla en práctica. Busqué ardorosamente el bien y no quedé defraudado. Luché por ella con toda mi alma, cumpliendo cuidadosamente la ley. Levanté mis brazos hacia el cielo y deploré conocerla tan poco. Concentré en ella mis anhelos y con un corazón puro la poseí. Desde el principio, ella me conquistó, por eso jamás la abandonaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, verso 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que es de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio, hermanos, hermanas, vemos que cuestionan a Jesús. ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Y es que Jesús es el hijo del carpintero. ¿Cómo puede hablar con ese poder y esa autoridad? ¿Cómo puede actuar con ese poder y esa autoridad? Y es que si nosotros nos vamos al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, nosotros nos podemos dar cuenta desde el comienzo o desde el principio del ministerio de Jesús. Él venía a hablar y actuar de una forma diferente.
a los escribas, a los fariseos, a los maestros de la ley, que supuestamente tenían que ser los conocedores de la ley, los que la conocían al punto y coma, y los practicantes celosos de la palabra de Dios. Pero cuando se encuentran con Jesús, la luz de Jesús ilumina las tinieblas que hay en sus vidas, ilumina sus conciencias, sus corazones, sus intenciones, y no pueden soportar esa luz. Y es por eso que constantemente están buscando la ocasión para cuestionarlo y tenderle trampas. Pero a pesar de todos los rechazos, a pesar de todas las contradicciones, a pesar de que Jesús no tenía un puesto político importante para poder hablar con autoridad, o que era sumamente rico para así poder manipular, porque él mismo lo dijo, el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Jesús siempre podía caminar firme, con la frente en alto, porque él vivía según la voluntad de Dios y amaba al Padre. Y él en verdad podía repetir, como dice el mismo Salmo de este día: la ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. Jesús en su corazón meditaba y vivía la palabra de Dios. Y eso es lo que lo llenaba de autoridad, una autoridad suprema, una autoridad divina. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús son palabras de Dios. Porque las acciones de Jesús son la voluntad de Dios. Las palabras de Jesús son palabras de Dios, como nos dice en San Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo de decir. Las acciones de Jesús son la voluntad de Dios, como dice San Juan 6:38. Porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y como lo mencionaba al comienzo de esta meditación, ya desde el comienzo del ministerio de Jesús, en Marcos capítulo 1, verso 21, vemos cómo Jesús hablaba y actuaba con una autoridad diferente. Y nos dice así la palabra de Dios. Marcos 1, verso 21 en adelante. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús se distingue por su autoridad soberana
que viene del interior de sí mismo. Jesús enseña, sana enfermos, resucita muertos y expulsa demonios con autoridad. ¿Por qué? Porque está lleno de Dios, está lleno de la palabra de Dios, está lleno del Espíritu de Dios. Igualmente, hermanos, hermanas, cualquiera de nosotros podríamos decir, pero si yo solamente soy un simple carpintero, un simple obrero. Pero si nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios, si nosotros amamos la palabra de Dios, si nosotros empezamos a vivir para Dios y cumplir su santa voluntad, nos empezamos a llenar de esa sabiduría divina para también poder caminar y vivir en la autoridad del Espíritu Santo. En medio de las tempestades, aún nadando contra corriente, es la palabra de Dios la que ilumina, la que purifica, la que salva, la que sana. La palabra de Dios encarnada, Jesucristo nuestro Señor. Empecemos a vivir para Jesús. Sigamos sus mandatos, sigamos sus huellas, sus enseñanzas y sobre todo su ejemplo. Porque ahí también es donde difiere Jesús a los maestros de la ley y fariseos de aquel tiempo, que Jesús practicaba lo que predicaba. Para terminar, quiero mencionar lo que escribe San Marcos. Mientras que los hombres se preguntaban y se asombraban de la autoridad y del poder de Jesús, los demonios reconocían y sabían quién era Jesús y se sometían y se siguen sometiendo a su señorío. Es por eso que San Pablo escribe en la carta a los Romanos: si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Cristo somos más que vencedores. Ánimo, hermano, hermana. Cristo está de tu lado. El poderoso de Israel está contigo en esa tribulación, en esa enfermedad, en ese problema, en esa ansiedad, en esa angustia, en ese pecado que te atormenta, esa cadena que no te deja ser libre. Ábrele el corazón al Señor. Dile que entre a tu corazón y que así como hizo en el templo, que hizo un látigo y volcó las mesas y corrió a todos aquellos que no tenían que estar en el templo. Dile que venga con ese poder, con esa autoridad, a limpiar tu corazón, tu alma, tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu hogar. Y que nos ayude a poder caminar en la vida del Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu compasión. Ayúdanos, Señor, y danos hambre y sed de tu palabra. Que nos podamos sumergir, Señor, en tu palabra y hacerla nuestra. Dejar que tu palabra se encarne en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros hogares. Bendito y alabado sea, Señor, por siempre. Pedimos, como siempre, la intercesión poderosísima de nuestra Madre María Santísima, Reina del Cielo. Madre de amor y de misericordia, en todo momento presenta nuestras necesidades y súplicas delante de tu Hijo Jesús y alcánzanos grandes bendiciones celestiales. Amén. Hermano, hermana, si esta pequeña reflexión ha sido de bendición para ti, yo te voy a pedir que la compartas, que la envíes, que la reenvíes a algún amigo, ser querido, familiar, compañero de la iglesia, por ahí algún trailero, troquero, containero, chofer, se llene de bendición mientras que está detrás del volante. Que Dios les bendiga grandemente, que nuestro Señor Jesucristo los cubra con su sangre preciosa y nuestra Madre María Santísima los cobije con su santo manto y San José los proteja siempre en su regazo. El Señor les ama grandemente y nosotros también.
En el amor de Jesús, María y José, se despide de ustedes su hermano en Cristo, Ramiro Equiwa. Bendiciones y que tengas un bonito día.